Hola a todos, quisiera compartir algo que en su día supuso en mi vida un antes y un después, un punto de inflexión, espiritualmente hablando. En concreto me refiero al texto de Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, donde dice la Escritura que lo dio por cabeza, hablando del Señor, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo. Muy bien. ¿Qué significa que lo dio por cabeza? Sobre todas las cosas para la Iglesia. Pues sabemos el papel que desempeña la cabeza respecto del cuerpo. La Iglesia es el cuerpo, pero Cristo es la cabeza. ¿Y cuál es el papel que desempeña la cabeza? Pues la de coordinar, la de gobernar, la de autorizar. La cabeza es la que controla, es la que gobierna el cuerpo. Todo lo que sucede en el cuerpo, la cabeza lo sabe y lo autoriza. Entonces, trasladando esto al ámbito espiritual, ¿qué significa que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia? Que todas las cosas que pasan en el cuerpo, que todas las cosas que pasan en la Iglesia, que todas las cosas que pasan en tu vida y en la mía, que somos Iglesia, pasan porque Él como cabeza las autoriza. Así de simple. Es decir, que todo lo que sucede en nuestras vidas sucede porque Dios, que está al control, lo permite. ¿Y esto por qué es así? Porque somos su posesión. Porque dice la Escritura que por precio hemos sido comprados. Glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios, porque pagó un precio de sangre para comprarnos. Somos su posesión y Dios es celoso de sus posesiones. Luego Dios no va a permitir que nada pase en nuestra vida sin que lo autorice. Fijaros, ya desde el tiempo del Antiguo Testamento, por poner un ejemplo muy claro, la vida de Job. Satanás fue delante de Dios a pedir permiso y Dios se lo concedió. Y Satanás tocó las posesiones materiales de Job, tocó su familia y tocó su propia vida, pero primero tuvo que pedir autorización. ¿Por qué? Porque Satanás mismo reconoció que Dios había puesto un cerco de protección en derredor de la vida de Job y de todas sus posesiones. No lo ha acercado a él y a todo lo que tiene, etcétera, etcétera. Bueno, por eso Satanás decía de que Job no servía a Dios de balde, sino porque por todas las bendiciones que Dios derramaba sobre su vida. En cualquier caso, todo lo que aconteció en la vida de Job aconteció porque Dios lo permitió. Todo lo que el zarandeo que el enemigo, todas las pruebas que el enemigo trajo, que Satanás trajo a su vida, las pudo traer porque Dios autorizó, dio consentimiento para que eso ocurriera. Es decir, Dios fue cabeza sobre todo lo que estaba sucediendo en la vida de Job. Y no nos olvidemos que Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Claro, Job era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, era un hombre que amaba a Dios, y Dios encaminó todo eso a bien. Todas esas circunstancias adversas, dolorosas, negativas que estaban sucediendo, Dios las encaminó a bien. Ya sabemos al final el fin de Job, como fue mucho más próspero y bendecido que en sus principios. Muy bien, otro ejemplo muy claro en la Escritura es la vida de José. Dios le mostró a través de un sueño claramente cuál era el propósito de su voluntad, y luego a partir de ahí vemos cómo acontecieron una serie de situaciones y de circunstancias negativas. Sus hermanos, por celos y envidia, después de echarlo en una cisterna, lo vendieron como esclavo. Luego, una vez en Egipto, fue acusado falsamente, acabó en la cárcel, etcétera, etcétera. Pero finalmente Dios lo sacó de ahí, llegado el tiempo señalado por Dios mismo, y acabó siendo gobernador de toda la tierra de Egipto y la mano derecha de Faraón. Dios nuevamente estuvo al control de todo lo que acontecía en la vida de José y al final lo encaminó a bien. Y José mismo lo reconoció. Cuando sus hermanos, temerosos de la posición de poder que ostentaba José, temerosos de que él tomara venganza, ¿verdad?, fueron a él, ¿qué les dijo José? Dice, no me enviasteis vosotros aquí, sino Dios. Y lo hizo con un buen propósito para preservación de vida. No me enviasteis vosotros aquí, dijo José, sino Dios. ¿Qué estaba reconociendo? ¿Quién era cabeza sobre su vida? ¿Quién era la cabeza sobre todo lo que acontecía en su vida? Dios mismo. Os usó a vosotros, usó vuestra envidia, usó vuestros celos, pero fue Él el que lo hizo. Y al final todo fue encaminado a bien.
como dice Romanos 8:28. Y lo mismo sucederá en nuestra vida si somos su iglesia, si somos parte de su iglesia. Dios está al control de todo lo que sucede. Nada va a suceder sin que lo permita. Y todo va a estar encaminado a bien si le amamos. Dice la Escritura, el que me ama, mi palabra guardará. Si guardamos su palabra, si le amamos, Dios va a encaminar todo lo que sucede en nuestra vida, por negativo que sea, lo va a encaminar a bien. Algún bien va a salir de ahí. Muy bien. Por último, en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 18, dice la Escritura que demos gracias en todo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios. En Cristo, que es la cabeza. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que demos gracias en todo. Que por todas las cosas demos gracias. ¿Por qué? Porque sobre todas las cosas que acontecen en nuestra vida, Él es la cabeza. Él es quien las está permitiendo. Y Él las va a encaminar a bien. Por eso, dar gracias en todo es un acto de fe. A veces oramos, Padre, hágase tu voluntad. Bueno, de acuerdo con la oración modelo del Padre Nuestro, su voluntad es que demos gracias en todo. Su voluntad, gloria a su santo nombre, es que al hacerlo, implícitamente estamos reconociendo que Él es cabeza sobre esa situación y en vez de quejarnos o murmurar o lamentar, vamos a agradecer a Dios como cabeza que es sobre esa situación por todo lo que sucede, por todo lo que pasa, reconociendo que Él al final va a encaminar a bien. Ya digo que es un acto de fe. A veces no es fácil cuando pasamos por situaciones difíciles, no es fácil dar gracias, pero es un acto de fe. Dios les bendiga.